A continuación, Nuevo Poder. Buena, ¿cómo va? ¿Qué dice la gente? Buena. ¿Cómo andan todos? Bien. Estamos en el programa número 216. Muy bien. Este programa vamos a hacer porque mucha gente se quedó. ¿Se acuerdan que hicimos en el 214, creo que fue que vino el Sheikh? Sí. Que habíamos empezado a hablar de este tema de Irán, el tema de la guerra, todavía no estaba esta paz que hay ahora. Y mucha gente se quedó y nos escribió y dice, bueno, pero tenés que seguir desarrollando la idea esa de que las guerras son una lucha de los imperios contra el desarrollo de los países y de los pueblos, que hay una cuestión común. Y dice, explícalo un poco más. Me lo dijeron verbalmente, sí, la verdad que después se profundizó mucho. Entonces, el objetivo de este programa es desarrollar un poco algunas ideas pedagógicas y plantear. En esta búsqueda que hicimos, el Observatorio de la Riqueza ha tenido dos hijos. El Observatorio de los Medios Progresistas y el Observatorio de la Guerra. Ha sido un derivado inevitable. Así como hicimos centros de investigación y demás, Rabin y demás. Y esos observatorios. Es muy interesante, ahora los voy a explicar cómo nacen y qué objetivos tienen. Todo esto tiene un objetivo potencial el gobierno post-Milei, No estamos haciendo academia solamente, ni investigación, ni revisionismo, sino decir, aportar herramientas para que el próximo gobierno no fracase como fracasó el Frente de Todos, que es el gran dilema. Este gobierno ya terminó. Claramente, junio fue lapidario. Junio, fíjense lo que es digamos, el hecho político de la cárcel de Cristina ha convertido al balcón de Cristina en una cuestión simbólica que cambió totalmente la discusión política. Sí. Realmente se les ha convertido en un boomerang. Hay muchos elementos muy interesantes en ese sentido, después lo vamos a desarrollar. Para poner un ejemplo, hay un catalán que se la pasa, ahí lo tienen, miren lo que es eso. Hay un catalán que manda todos los días. El perro. Manda un montón, ahí lo tienen. Fíjense, genial. El balcón se ha convertido en un pito mundial ya. Eso es en Barcelona, no es acá, Fíjense, ahí lo pone, al hombre araña colgado espiándola a Cristina. Es una maravilla. El otro, la cuerda floja, haciendo la cuerda floja, Milei, a ver cómo llega al balcón. Ahí todos los milicos haciendo una parada. Sí, ahí para llegar. El otro ahí, mira lo que es eso. Eso es una maravilla, llevándole una rosa. El otro que subió ahí, que Romeo y Julieta, que se trepó, ¿cuál era esa? Que se trepó al balcón de ella hablando. Es una maravilla. Y todos los días el tipo rebota en todo el mundo un balcón donde ni siquiera está ella. Fíjense. Es un genio. Entonces, miren ahí, miren eso, el Ícaro. La verdad que un maestro, este hombre, ahí pescándolo, está pescado Milei, fíjense. A ver, ¿estamos? Ahí está, mira, el hincha de Jala, eso, Cachito, el hincha de Independiente, Grillo, riendo con el gorro ese que usaba del rojo y sacando una foto desde el balcón a la gente. Ahí el perro de Conan, arrepentido y enamorada de Cristina. Una maravilla del humor fino, estético. Miren ahí, bailando. Bueno, el asunto es que esto ha sido una derrota estratégica porque ha unificado el peronismo. No en términos programáticos, miren ahí, con Evita, los dos, Evita y Cristina. El gobierno que quiere que se vaya, no quieren que dejarlo. Le pusieron para visitas
tienen que pedir más visita a cualquier que no sea. A Hitler le hubiesen pedido más, tenía más libertad para ser visitado que Cristina. Bueno. ¿La carátula? La carátula, ¿cierto? Del programa 216. Pero tiene que ver esto, porque, bueno, me entusiasmé porque junio ya le digo, y para si fuera poco, la última semana, hay que dejar la carátula, ¡pum! El JP Morgan, por alguna razón que tiene mucho que ver esto que pasó de que el JP Morgan, el mismo con el cual nosotros hicimos el libro, el general Perón, el desaparecido del siglo XXI, cuando subió el Frente de Todos, hicimos una reconstrucción de lo que había sido el gobierno de Macri. Y uno de los puntos era que en el 2018 el JP Morgan dijo, no, no reelige. O si reelige, hay dos caminos. Si reelige, lo endeudamos. Y si reelige y va a morir el peronismo, tiene que estar endeudado. Y el JP Morgan hizo el golpe de mercado en mayo del 2018, el periodista burgueño de ámbito financiero. Y ahora lo vuelve a hacer. JP Morgan, los mismos actores, volvieron a hacer. ¿Por qué lo vuelven a hacer? Si ya Argentina está endeudada, esa es la pregunta, porque la guerra sigue. Ellos saben que Milei no reelige y tienen profundas sospechas de que Milei termine. El establishment, no nosotros que venimos diciendo el primer día que no tiene que terminar. El establishment. Lo nuestro es un anhelo. Exacto. Pero ya parece que es una cuestión inevitable por los números. No le cierra nada. No hay dólar que alcance. No voy a hacer una grosería, pero y el sistema lo sabe. Entonces ya han empezado a generar más caos, porque cuanto más caos, más difícil o más fácil, depende, es un problema de decisión política. Uh-huh. Y eso es lo que vamos a trabajar nosotros a partir de ahora por una serie de canales, y este programa es uno más que va en ese sentido, de que no hay medias tintas cuando volvamos. Los 34 decretos que venimos diciendo, sí o sí, no nos interesa el Congreso, este tipo te la deja toda picando, eso el sistema lo sabe. Por eso da el golpe de mercado el JP Morgan, por eso mandan a decir conquistales YPF con ese fallo de allá. Está todo coordinado. Es toda una ofensiva imperial previendo que este tipo no termina. Dice, manoteemos todo, posicionemos todo lo que pueda, porque este tipo no llega al 2027. Y un alto porcentaje de la vuelta del peronismo. Es inevitable, ya está. Las elecciones terminaron de mostrar el asunto ahora en Rosario, ni hablar allá en Formosa. Bueno, pero ya nos estamos metiendo en eso. El gobierno y hay que prepararse y trabajar, y para eso es esta carátula y este programa sobre la guerra. Y el control de que los medios de comunicación progresistas no vuelvan a confundir el objetivo y lo que tiene que hacer el próximo gobierno. Por eso nace con este programa el Observatorio de Medios Progresistas, que hasta ahora vieron, le tiramos algún tirito. No, ahora vamos a una cuestión sistemática. La artillería. Porque el sistema, así como le mandó a JP Morgan, le manda a la jueza con el que se afana YPF, le baja la calificación crediticia, todo, aumentan la represión, aumentan todo, qué sé yo. Por otro lado, te fabrica la oposición controlada. La oposición controlada es lo que te fabrican los medios progresistas. Por eso nosotros vamos a empezar con este observatorio, donde la primera cuestión es esta. Fíjense una cosa. Y lo vamos a después a hablar en otro programa. Pero este libro, vino a la Argentina este hombre. Los medios progresistas no asumen el estado de guerra. El imperialismo del dólar, crisis de la hegemonía estadounidense y estrategia revolucionaria. Mauricio Lazarato. Editorial, esto está editado acá en la Argentina, no hace falta andar por el mundo. Ningún medio progresista habla de este libro. ¿Qué dice este libro? Lo mismo que decimos nosotros, que el imperio está desesperado, incluso me nutrió con algunos datos que yo no conocía, en frenar a las regiones del mundo que le desarrollan competencia, porque viene retrocediendo. Por ejemplo, yo no sabía, nunca entendí por qué, y ¿saben qué dice? Lo mismo que decimos nosotros. Dice, es viejo Lenin, es viejo todas las categorías. No, el imperio hoy son dos cosas: guerra y moneda. La moneda es el principal arma del imperio hoy.
Vieron que nosotros lo venimos diciendo, la guerra monetaria que sufrimos. Bueno, este señor que vino a la Argentina, dio conferencias y ningún medio progresista lo invitó, ni siquiera lo hablan ahora cuando hablan ahí de... Ninguno está silenciado. Hasta que los medios progresistas no empiecen a hablar de este señor y de este libro, son sospechosos. Háganse los trojos que se hagan. Porque, incluso habla de la Argentina, aparte de que vino a dar conferencias acá. Pero fíjese lo que dice, planteando que la moneda es la gran instrumento de guerra, mucho más importante que las armas. Y dice que, fíjese, yo no sabía, ¿por qué se produjo el ataque a Yugoslavia, el bombardeo de la OTAN a Yugoslavia al mes de que se crea el euro? Yo no sabía. Al mes de que se crea el euro, la OTAN decide, para debilitar a la Comunidad Europea del euro, bombardear. O sea, la guerra de Yugoslavia, la verdadera causa, que después cínicamente te la transformaron en nuestro auspiciante, me había olvidado nuestro auspiciante, en Rafael Lemkin y el genocidio. Te le hicieron un juicio a los militares de Croacia, de no sé qué, pero la guerra la hicieron él lo explica acá, para frenar el desarrollo de Europa con el euro. Bueno, si queremos entender la próxima etapa, hay que leer este libro. Si no queremos fracasar, hay que asumir esta realidad que describe Mauricio Lazarato, que nosotros ya lo habíamos planteado en otro programa, en El hombre endeudado, de cómo se produce subjetividad. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuál era? Lo que no avanza este libro, y nosotros íbamos a aportar, es en la naturaleza de la guerra, como la causa es la sobreproducción. Él dice acá, el imperialismo utiliza la moneda como arma principal de la guerra. Ese es el planteo, que nosotros lo vivimos todos los días, ¿no? Pero no se mete en las crisis de sobreproducción, le falta, nosotros se lo vamos a explicar. Le voy a dar algunos datos. El mundo cada vez produce más cosas, las ofertas desde todos los continentes a la vez, produce la deflación, y eso hace que el sistema tenga que recurrir a las guerras para tratar de dilatar, de postergar su caída. ¿Sí? Ese es el planteo central nuestro, que no está acá. Le voy a dar algunos datos para que se vea. ¿Qué es la sobreproducción y sobreoferta? Pues le voy a poner un ejemplo. La sobreproducción automotriz. ¿Sí? Pero antes de eso, pongamos la carátula, porque si no, nos vamos muy lejos. Pongamos la carátula y expliquémosla. Fíjense. Las familias atacadas en la guerra imperial. Porque las guerras se hacen masivamente, lo sabemos, pero después la guerra se produce sobre los cuadros. Y muchas veces los cuadros son familias. O las familias son retaguardia de los cuadros estratégicos de la lucha por el desarrollo. Los Kennedy, ¿cuántos Kennedy mataron? Que fueron los únicos que sacaron con el decreto 1111, que el comandante Turrunco Olivera lo descubrió, que estatizaba la emisión de moneda en Estados Unidos y se la sacaba a los bancos privados. Lo mataron a los 11 días. Y después mataron al hermano. Y después, entonces, ¿se dan cuenta? Las familias son... Pero déjalo porque hay un panorama de cada una de esas carátulas. Ni hablar de Perón, cuando le afanan el cadáver de Evita, lo sabemos. Gandhi, Indira Gandhi era primera ministra y se la asesina. O sea, todo un linaje de nacionalismo revolucionario de la India. Mariano Pujadas, que es el que está arriba, que le fusilan, lo matan en Trelew, pero después fusilan a toda la familia. La dictadura genocida fusila a toda la familia, a los bebés, hay toda una película que se está haciendo ahora en Córdoba, al padre, descendiente de catalanes. Bueno, abajo Gaddafi, ¿se acuerdan? Que todos los hijos de Gaddafi murieron combatiendo la invasión, pero los medios de comunicación decían que vivían como playboy en Monte Carlo. ¿Se dan cuenta? Entonces, la destrucción de la familia es una cuestión del discurso falso, de relato, no solo el momento de la agresión. Bueno, el vasco Bacanar Baja, todos sabemos perfectamente, sobreviviente de Trelew, sobreviviente de genocidio, sobreviviente de los combates acá en la Argentina, combatía y se salvó en la dictadura genocida, el
murió combatiendo a otro compañero, él se salvó, murió herido, quedó herido, no se salvó gracias a la solidaridad de una compañera y muchos compañeros y trabajadores metalúrgicos de un taller metalúrgico que lo guardaron. Pero aparte de eso le habían matado a toda la familia, ¿sí? Le cortaron la cabeza al padre y se la tiraron. El padre era de origen radical, los Vaca Narvaja, una familia importante de Córdoba, le hicieron mierda. ¿Se dan cuenta? Persiguen. Lo mismo hicieron con Lula. Lula siempre dijo que su mujer, el sufrimiento de la mujer. El sufrimiento que le generó el lawfare le produjo el cáncer a la mujer que la mató cuando él estaba en la cárcel. Lo dijo Lula. La tenemos a Cristina ahí, bueno, ni hablar. Lo que hicieron con la hija, con el hijo, bueno, todo. Tenemos acá claramente una familia Kirchner perseguida y siguen. Bueno, después, ¿quién más había ahí? Estaba Jerónimo Podestá y Clelia, bueno, más perseguidos, fueron perseguidos por el propio la dictadura militar de Onganía y la iglesia del Opus Dei, en contra de una cuestión central como el celibato, que ahora va a haber que volver a discutir. Voy a hacer otro programa a fondo sobre el tema de celibato y liberación de los pueblos. Y arriba está Azucena Villaflor y Néstor de Vincenti. Néstor de Vincenti, que era mi jefe, estuvo desaparecido, y la desaparición de él hizo que Néstor la mamá, Azucena Villaflor, fundara la Abuela de Plaza de Mayo, la secuestrara a Astiz, la tiraran al mar, el mar la devolviera en Santa Teresita, y a los 30 años descubrieron que era la madre fundadora de la Plaza de Mayo. Pero toda una familia perseguida, hijos, todo. Bueno, esa política... Oestergel, también ahora, es cierto. Sí, no, seguimos. Esto pusimos ahí para... No, pero aparte creo que entra dentro de la misma categoría, disculpa. Sí, no, dale. Las compañeras la compañera está en el Seiza. Claro. Sí. Que es un delito menor. No es un delito. No es un... Es una contravención. Es una contravención. Sí. A todos, ¿no? ¿Viste? A los 4. Es como si yo mañana voy... No solamente... Voy y hago caca en la vereda. Bueno, me haces una multa, me haces pagar. No, acá ni hay delito. No, pero no solamente... No hay delito. Creo que no solamente a los 4, sino que estuvieron buscando a la familia. A la familia, sí, claro. Sí. Por eso, la familia porque la familia es el mecanismo de meter terror, claro, de paralizar al resto, que lo que piensa, la familia dice, no te metas, mirá lo que le pasó a fulano, mirá lo que le pasó. Eso sí, no es casual, no es un error de que una multa pase a ser un delito y te vayas directo a la cárcel, claro, no a una comisaría, a la cárcel de Seiza. Y lo mismo casualmente hacen en Estados Unidos, ¿no? Con la familia de los inmigrantes. Ahí la tenemos, para el próximo programa la tenemos ahí a la compañera candidata al presidente, le pusimos la banda presidencial. Y es más, le digo, hay otra carátula, y ponela ya que está, porque la combinamos, la de Cristina candidata con el antecedente de Bobby Sands. Pues fíjense, Bobby Sands, ahí lo tienen, ¿ven? Es la carátula de otro programa que después vamos a desarrollar, pero la ponemos acá rápidamente a raíz de lo que vos traes. Bobby Sands fue uno de los líderes del IRA, era el ejército que peleaba en Irlanda para liberarse del dominio británico de la Margaret Thatcher. Y en el año 81 había un montón de presos políticos y inicia una huelga de hambre para liberarse, para que los reconocieran como presos políticos, porque Thatcher le decía, no, ustedes no son presos políticos, ustedes son delincuentes comunes, más o menos lo mismo que esto. Claro. ¿No? Sí. Dejar esa foto porque es muy importante. Y él hizo una huelga de hambre. El partido del IRA tenía como Montonero, que tenía una organización guerrillera y un partido legal. Montoneros tenía el partido auténtico, la organización guerrillera, Montoneros, y el IRA tenía lo mismo, los dos eran católicos. En Argentina ya no había peronismo, pero el IRA era el ejército católico para liberarse de Inglaterra protestante y de Thatcher. Estamos hablando con Thatcher al frente. Entonces no le daba el estatus de presos. Entonces inician una huelga de hambre y en el medio de eso se hacen las campañas electorales y Bobby Sands va de candidato a diputado y gana. O sea, desde la cárcel ganó como diputado en el medio de la huelga de hambre y a los 10 días de electo diputado muere. Hoy es un personaje mítico dentro
que esas huelgas de hambre, murieron 10, no solamente él, ¿no? Pero él ganó habiendo sido electo diputado desde la cárcel. Mirá, ahí está el momento en que el velorio, donde Lira seguía resistiendo con las armas. Pero, ¿qué es lo que interesante que tiene que ver con esto de esta compañera? Antes de eso, lo que hicieron fueron, primero, o sea, resistían porque adentro de la cárcel, y tomaron la decisión de utilizar su excremento y pintar todas las paredes de la cárcel, que se armó un otro escándalo mundial. Ahí está la foto. Un año antes de la huelga de hambre, intentaron primero, con esta protesta masiva, ahí tienen la foto de las cárceles llenas del excremento de los presos políticos, que dijeron, bueno, vamos a hacer arte con nuestro excremento. Y todo el mundo, y se armaron un problema, porque claro, se empezaron a contaminar todas las cárceles, tenían que venir, las lavaban, estos se contaminaban, volvían, entonces agarraban, meaban en la cosa y lo tiraban, todos los carceleros caminando entre el meo y la bosta humana de sus presos. Fue un quilombo mundial, yo se los cuento porque hay que verlo. Fue previo a esta decisión de una huelga de hambre a morir, ¿sí? Y que murieron y que lograron, esa huelga logró finalmente el pacto donde Inglaterra retrocedió y dejó que Irlanda fuera un país libre y el IRA bajó las armas por primera vez después de 110 años. Ahora fíjense, estamos hablando de bosta de caballo y estamos hablando y una pancarta. Y una pancarta como método de lucha, y esto que fue un método de lucha, en realidad no estaría mal. ¿Por qué no vamos todos y le tiramos una bolsa de bosta en la plaza, ahí en la Casa Rosada? Vamos todos presos. ¿Cuál es el problema? Vamos a acompañarla. Pero vamos a acompañarla porque hicimos lo mismo que ella. Tirarle bosta, ¿cuál es el problema? Me tenés que poner una multa. Es como si mañana voy y hago caca en la esquina. Me tenés que poner una multa, no me tenés que meter preso. ¿Querés que haga la prueba? Que vaya a hacer caca en la esquina y llamo al policía. Mire, señor policía, estoy haciendo caca en la esquina. ¿Qué me hace? Una multa. No me mete preso. Bueno, entonces estamos en guerra. ¿Está? Estamos en guerra. Y esta compañera es una presa política. Y la verdad que el movimiento feminista tendría que haber convocado a todos a ir a tirar bosta a la Casa Rosada. No entiendo por qué no lo hace. Ajá. ¿Por qué no? Sí. Si Bobby Sands y todos los presos pintaron con su propia caca todas las cárceles de Irlanda y generaron una crisis mundial, ¿qué estamos esperando los argentinos para ir y enterrar una bolsa enterrar no, la dejas ahí? Pasará después las empresas de limpieza limpiarán. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no? A ver, ¿qué tenemos miedo? Entonces lograron su objetivo. Si no vamos todo y le llenamos la vereda de la Casa Rosada de bolsa de mierda, lograron su objetivo de meter miedo. Y si no, aprendamos de Lira y de Bobby Sands. Pero bueno, volvamos, ya que vos trajiste lo de la familia, bueno, volvamos a la cuestión de la sobreproducción. Ya planteada la carátula, se explica el tema de la guerra. Estamos en guerra monetaria, comunicacional, judicial. Esto es una demostración, es un acto de guerra. Meter preso por hacer caca en la vereda, ni siquiera hizo caca. ¿Está? Pero es un síntoma de debilidad. Forma parte del final, caída. Forma parte de la caída de Milei. Forma parte. Nosotros ya pedimos ir a verla a la compañera a la cárcel, Ya pudimos ir a verla. Volvamos. Entonces, para que se dé una idea del proceso de por qué está tan desesperado, porque en Estados Unidos pasa lo mismo. Nuestra compañera corresponsal, lo que están haciendo con los inmigrantes es una cacería. Es el único país del mundo que está haciendo eso. Ni siquiera Europa, porque Europa frena que vayan. Bueno, Israel, ya sabemos, está asesinando ahí en Gaza. Pero los otros están viviendo ahí, están haciendo una cacería que se meten a allanarle de noche, coches sin patentes, todo un mecanismo parapolicial dentro de Estados Unidos para deportar a la gente que hace 30 años que está trabajando en Estados Unidos. Y lo mismo están haciendo acá para desalojar gente de los barrios humildes, sí, con el mismo método. Pero eso no es nuevo acá, pero en Estados Unidos no pasaba,
La pregunta es ¿por qué está pasando en Estados Unidos? Porque perdió la guerra de sobreproducción. Volvamos acá. En Estados Unidos eso no pasaba. ¿Por qué ahora desaparecieron? Es un estado de excepción Estados Unidos, ya no es un estado de derecho, por lo menos simulado. ¿Por qué? Fíjense, en los autos, le voy a poner un caso para que se entienda qué tipo de guerra es, porque entender qué tipo de guerra es entender qué tipo de gobierno tenemos que hacer cuando volvamos. Primero, estado de guerra. ¿Qué tipo de guerra? De sobreproducción mundial y local. Y por lo tanto, ¿desde dónde se maneja esa guerra? Los autos. En 1945 se hacían 6 millones de autos en el mundo, de los cuales el 80% lo hacía Estados Unidos. Hoy se hacen 100 millones de coches, de los cuales el 5% los hace Estados Unidos. O sea, pasaron del 80 al 5 y el mundo pasó de 6 a 100. Primer elemento de sobreproducción clarito. Segundo elemento, ¿cuántos estados hacía? Había 6 estados nada más que hacían autos. Hoy hay 48. Se hacen autos en 48 de los 200 estados del mundo. Eso significa sobreproducción de todos lados. Esto está por arriba de las multinacionales, ¿entendés? Porque están las chinas, las coreanas, las brasileras, las esto, las otras, las yanquis, las europeas, las rusas, las hindúes, todo. ¿Se dan cuenta, no? Eso es la sobreproducción desde los 5 continentes, de 6 estados a 48. Y finalmente otro dato no menor. ¿Cuántas autopartes tenía un auto en el año 45? 500. Con 500 partes se hacía un auto. ¿Sabe cuántas tiene hoy? 60.000. Eso aumenta la dimensión de la desindustrialización de Estados Unidos y de la industrialización del mundo que lo destruye. Porque ya no es el mismo auto que aquel. Este es un auto que tiene electrónica, tiene calefacción, tiene video, tiene música, tiene freno. Sí. Antes frenaba con la mano así, ¿viste? Sacaba el pie para frenar el auto. ¿Está? Entonces, todo no es solamente menos cantidad de autos, sino autos que tienen muchísimas más piezas que Estados Unidos dejó de hacer. Entonces, Estados Unidos es un productor primario hoy, igual que la Argentina. Petróleo, gas y cereales. Está fuera del proceso industrial mundial. Afuera. Lo único que le queda es Hollywood y las finanzas. Es lo que dice acá con el libro. La moneda, el imperio. Es la última trinchera que le queda. Por eso no quiere que América Latina tenga moneda común. Y hace de todo, hace la guerra, y que mucho menos que un país sea soberano en la emisión de moneda. Guillermo, sí. ¿Y las armas? ¿Está fuera del mercado de las armas también? No está fuera, pero también hay sobreproducción de armas. Sí, claro. Que antes no existía, antes era el dueño de las armas del mundo. Claro. Hoy ya no es el dueño, hoy hay casi 25 países que hacen armas. Pero no solamente eso, sino que en esta guerra de Irán quedó demostrado que encima la deflación por la sobreproducción hace que las armas de Estados Unidos ya sean impotentes. Por ejemplo, en un estudio que hizo nuestro compañero Alejandro Marcó del Pont del Observatorio, hizo un análisis de por qué pudo Irán romper el escudo de hierro que tenía Israel, porque cada misil que tiraba Irán tenía un efecto saturación, se dispersaba en un montón y salía $300.000. Y cada misil de defensa salía $3 millones. Ah, bueno. Ahí tenés la deflación transformado, muy buena tu pregunta, en cómo impacta en la cuestión, porque impacta en la guerra. La sobreproducción impacta en la guerra, pero la deflación, que es lo que no se habla, y los medios progresistas no hablan de una cuestión clave. Por ejemplo, Julia Mengolini habla de la pandemia, de un montón de aspectos, puede estar de acuerdo o no, pero no habla de una cuestión central. En la pandemia se emitió más moneda que nunca en la historia y no hubo inflación. ¿Eso a nivel mundial o acá? Acá. Y en el mundo también. Bueno, en el mundo no hay inflación nunca. Hay muy poquita, muy baja. Pero acá se batieron todos los récords, el IFE, todo lo que se hizo, y no había inflación. ¿Cómo se explica? Saliste de la pandemia y empezó la inflación monopólica. ¿Está? Bueno, no está escrito. Entre las cosas que bien dice Mengolini que falta estudiar de la pandemia, está la cuestión monetaria de la pandemia, que vas al corazón de la mentira que dice Milei, y Mengolini no lo dijo. Se lo estamos tirando con onda, después vamos a hacer un programa ahora hablando con ella. No hablando con ella, sino sobre su libro. Pero volvamos, la sobreproducción en los armamentos ha hecho que la guerra no resuelva la sobreproducción. Antes la guerra resolvía la sobreproducción.
le tiraba la bomba atómica a Hiroshima y los japoneses decían, listo, ahora no lo pueden resolver. Entonces, ese trabajo de Alejandro Marcel Pons es espectacular. Pues claro, antes tiraban yo te defendía con un misil, y yo resulta que te tiro un misil que puede saturar porque se abre y tira 100, se abren 100 bombas distintas, no la puede parar a 100. Claro. Y encima me sale 10 veces más barato que el que vos querés defenderte. ¿Quién gana? ¿Quién gana? Bueno, vamos a la sobreproducción energética, para que otra cuestión es que tengamos noción de lo que vamos a tener que enfrentar cuando pelotudean que con vaca muerta te vas a salvar. No te vas a salvar nada. No te vas a salvar nada con vaca muerta con el nuevo gobierno. Fíjense, de 1950 a 2025. En el 1950 había 4 países que producían energía. ¿Sí? Hoy hay 150 países que producen energía. Primera diferencia sustancial. Había 2 energías básicas, que era el petróleo y el carbón. Hoy hay 20. El petróleo, el fracking no existía, ahora existe, fracking de petróleo, fracking de gas, o sea, superabundancia de producción de gas, de hidrocarburos no renovables. La eólica, la solar marina, la hidráulica subterránea, el hidrógeno en sus distintas formas, ¿sí? Todos los sistemas tecnológicos que han generado a partir de el roce mecánico, energía, por ejemplo, cada vez que frena un coche puede alimentar eso es una cuestión energética que no existía hace 50 años. El reciclado de aceites usados, la verdad que vimos en algún momento hasta de aviones, aviones que reemplazan los biocombustibles a partir de cereales, oleaginosas, caña de azúcar, etcétera, la geotérmica, la solar móvil, o sea, hoy cada coche podría ir con un panel arriba y no necesita cargar más nafta. O sea que tenés un solar móvil, no una planta solar solo, está estudiado. No lo hacen porque ¿qué hacen con el petróleo? ¿Qué hacen con el gas? Es una decisión política, usarlo o no. La solar urbana, la eficiencia en el uso, hoy toda la tecnología ha hecho que las cosas se utilicen con mucho menos energía. Claro, en el conjunto siempre usa más cosas. Se aprovecha mayor tiene mayor rendimiento. Rendimiento el uso. Exacto. Eso. Ni hablar de los mecanismos de transporte libres. Antes el gas andaba por gasoducto nada más. Hoy hay 600 barcos de gas enfriado que hace que el gas en 15 días está en cualquier lugar del mundo, da la vuelta al mundo y está. Barcos de enfriado no existían hace 15 años. Que el frío lo comprime y lo mete así y te lleva un barco de gas enfriado, lleva 10 barcos de petróleo en términos de equivalente de energía. Y eso no existía. El gas se transportaba por gasoductos. Hoy el gasoducto es lo de menos. Sigamos, el almacenamiento cambió la cuestión. Había almacenamiento de energía solar y eólica en baterías que antes no existía, cada vez más modernas y cada vez más económicas. Los sistemas híbridos que combinan, antes no existían los sistemas híbridos, vieron los coches que son eléctricos, a gas, a esto, qué sé yo. Bueno, todas esas revoluciones tecnológicas aumentan la sobreproducción de energía porque liberan más energía. Lo que René Rifkin dice, estás ante una nueva etapa entrópica de la humanidad. Ni hablar en las comunicaciones. Salimos de la energía, nos vamos a la comunicación, atmósfera, nubes, los subtes. Acuérdense, hace 100 años había 10 redes subtes. Hoy todo el mundo tiene subtes, redes y redes y redes. Los aeropuertos, los trenes, los aviones, la atmósfera. La atmósfera antes no existía. ¿Era para qué? Para mirar las nubes, los pajaritos. Y qué sé yo, hoy es una fuente de sobreproducción de todo tipo, de las comunicaciones, de los transportes, de la cuestión militar también. El tema climático. Se maneja el tema climático. Entonces, lo militar ya lo dijimos. La alfabetización es otro factor de sobreproducción, porque si es un pueblo mundialmente alfabetizado, aprende cualquier tecnología en 2 segundos. Es distinto a lo que era un campesino hace 100 años atrás, que se pasaba toda su vida atrás de un arado o de una zapa ahí peleando. Entonces, la alfabetización también es otro factor de aumento infinito, y ahora encima potenciado porque estás en un proceso de alfabetización digital. Antes la alfabetización solo en los
con los libros, con las instituciones, y ahora hay un proceso de autoalfabetización que cualquiera de nosotros se va potenciando en el mundo. Y es más, los niños aprenden mucho más rápido que antes. También. Exactamente. También evolucionaron en ese sentido. El mar y el lecho marino. Antes no estaba integrado a la producción, hoy sí. Lo tenemos nosotros en la Argentina con la potencia de la energía biológica que se ha descubierto en un montón de factores, la nanotecnología, bueno, etcétera, por todos lados. La inteligencia artificial, ¿sabe qué es la inteligencia artificial? Es un mecanismo educativo, un sistema mundial de 8.600 nodos en el mundo que le llaman ¿cómo le dicen? Machine learning. Máquinas que aprenden de sí mismas. Cada vez más. Eso es la inteligencia artificial. Un sistema de aprendizaje que a su vez interactúa con el ser humano. Pero eso también, al aprender de sí mismo, es un dispositivo ahí que aumenta la sobreproducción, porque aumenta incluso hacer ellos mismos más eficientes y más sobreproducción de sí mismos. La inteligencia artificial aumenta la sobreproducción de sí misma, usando cada vez menos máquinas, menos tiempo y más velocidad y más capacidad de proceso. Y más agua. Y más agua, exactamente. ¿No? Entonces, comentamos esto porque esto es lo que está atrás. Entonces, fantasear. ¿Qué es lo interesante? Que este tipo vino a destruir el Estado, ¿no? Y lo está destruyendo. Y nosotros vamos a tener que reconstruir. No hay otra opción. Porque todo, como dicen estos libros, los Estados conducen estas guerras de sobreproducción. Para acá, para allá, con distintos... Y nosotros, y vos vas a tener que reconstruir el Estado desde cero. Y ¿cuál es el tema? Tampoco hay que desilusionarse, porque los BRICS no tienen la solución a este problema. Los BRICS no tienen solución. Es un debate que hay que instalarlo también, porque el otro riesgo que el próximo gobierno que suba venga con el cholulismo chino. ¿Viste? De que entramos a los BRICS y con eso tenemos está resuelto. No, querido, si no haces una política soberana monetaria financiera del Banco Central y desde ahí te sentás en los BRICS, no te resuelven nada, porque los BRICS agudizan también la sobreproducción. De hecho, se pelean entre ellos por la sobreproducción. Brasil está a los tortazos con China por la sobreproducción de acero y de autos. Entonces, otro de los objetivos del observatorio de los medios progresistas es atacar no a los chinos, al cholulismo chino de los dirigentes argentinos que hay acá. Y que el peronismo está lleno, porque la simpleza, la vagancia intelectual, la vagancia institucional. No, sentamos y después hacemos el acuerdo con ellos y generamos esperanza. Claro. Ahora, el proceso de desindustrialización sigue igual, porque China es un actor desindustrializador del mundo. No porque sean malos, sino porque aprovechan la oportunidad. Vos le das la oportunidad y los tipos van para adelante. Claro. No lloré. Entonces, ese es otro punto fundamental para entender en lo que tiene que hacer el nuevo gobierno. Y para redondear esta idea, que significa estas ideas son parte fundante de lo que es el Observatorio de las Guerras, para que se entienda, porque los medios de comunicación te confunden. Lo que menos hay en las guerras es religión. Que usen las religiones es otra historia, pero que las causas no tienen nada que ver con la religión. Es cantado. Está cantado. Y lo vamos a ver ahora al final del programa, cuando pongamos esta nota tan buena que hace un periodista inglés, una investigación, un profesor inglés, traducida al castellano, que es larga. Les recomiendo no dejen de verla. Si están cansados, paren, pero no dejen de escucharla, ¿no? Porque es una pieza bárbara. Y ahí está explicado esto, de cómo la OTAN organizó ejércitos clandestinos dentro de Europa y en el mundo y qué sé yo, para enfrentar este problema de las guerras con mentiras religiosas, bueno, todo lo que nosotros venimos diciendo, pero no lo decimos nosotros, ahora no lo decimos los conspiranoicos del nuevo poder o del peronismo. Te lo está diciendo un investigador inglés, doctorado en el tema, espectacular. Bueno, ¿a qué voy con esto? Que este es el tema que tiene que estudiar, y acá me meto, el Observatorio de la Riqueza con el Observatorio de los Medios Progresistas, porque no hablan de esto. No hablan de esto. Siguen hablando de un personalismo, siguen hablando de... Que la solución es la elección, que hay que ver cómo hacemos. Está bien, muy bien. ¿Y después qué? Claro. Y no me venga con la conciencia. Vamos a distribuir el ingreso, vamos a hacerlo. Bueno. Y en la violencia, ¿cómo se le responde? ¿Está? Entonces... ahí
ningún medio progresista abarca el tema. Ninguno lo toca. Entonces, y creemos que la forma de encarar eso es con los 34 decretos que nosotros dijimos. ¿Recuerdan? El concepto central del próximo gobierno no es sacar nuevas leyes. Es el diagnóstico que nosotros hemos demostrado en todos nuestros programas, que por ahí no sé si tenemos la compilación de las carátulas. Bueno, para el próximo programa la vamos a usar, selectivas que hicimos, de las leyes se utilizan en un 5%, las leyes vigentes. Para poder hacer esta violencia imperial y colonial que se hace, las leyes vigentes, el 90% no se utiliza, el 5% se utiliza. Entonces, nosotros lo que necesitamos es un poder político del nuevo gobierno, una decisión de entrada vía de decretos para que se utilice el 100% de las leyes. Estamos hablando de la Ley de Defensa de la Competencia, la Ley Orgánica del Banco Central y la Ley de Defensa Nacional. Para empezar, esas tres leyes, la Ley de Defensa Nacional no se utiliza nada. La Ley del Banco Central se utiliza en el 5%, que es lo que le conviene a los monopolios fugadores de capital. Y la ley de antimonopólica no se utiliza nada para desdolarizar la Argentina. Todo eso, de entrada, el gobierno, aprovechando que este gobierno rompió toda la formalidad de que había que cumplir con el Congreso, que esto no, señores, decreto de necesidad de urgencia, de entrada, a fondo, y rompiendo integralmente, después lo dijimos en otros programas, esa es la única forma que hay de enfrentar esta guerra internacional que no para, Francisco lo dijo, guerra por etapas. Las etapas son estas. Y en realidad no es guerra, son batalla permanente. No es una guerra mundial declarada. Se da acá en Irán, se da en Gaza, se da en América Latina, se da acá, se da en el otro, distintas formas, pero son batallas permanentes que hay que asumir. Y los medios progresistas tienen que salir de ese discurso berreta de la formalidad de una democracia colonial, con lo cual terminan siendo cómplices. Y ya le dijimos, quien no hable de guerra es sospechoso. Aunque esté en el balcón, mire. Si desde el balcón no se habla de guerra, a ver, tuvimos un general Perón, un general, un militar, habló de guerra y lo planteó en toda su política de Estado. ¿Sí? Así que, Cristina, vas a tener que empezar a hablar de guerra desde el balcón. Bueno, vamos por ahora entonces, para avanzar y entender, fíjense lo que hizo la OTAN en el mundo y nosotros hemos trasladado a Europa, a América Latina. Los dejamos escuchando este investigador que hay que estudiar, hay que seguirlo porque sigue el tipo trabajando. Y este concepto, muchachos, el próximo gobierno es un gobierno de guerra. Bueno. Ahí quedamos. Ahí estamos. En guerra. Muy bien. Quedamos en guerra. Nos vemos en el próximo combate. Ya estamos fuera de tiempo, ¿no? Para seguir, sí. Las 5 de la tarde. Hi everyone and welcome. Today we're joined by Hola a todos y bienvenidos. Hoy nos acompaña el Dr. Daniele Ganser, académico y autor de bestsellers, para hablar sobre la política exterior de Estados Unidos y la OTAN como instrumento de esa política. Así que muchas gracias por acompañarnos. Es un gran privilegio tenerle como invitado. Gracias, Glenn, por invitarme. Lo interesante, sin embargo, sobre la OTAN y sus operaciones encubiertas, y especialmente la Operación Gladio, es que la información está disponible públicamente, pero no es un tema muy popular para debatir. Y es una de esas cosas, supongo, que sería más cómodo si simplemente la enterráramos en la historia. Pero creo que es importante porque tiene una relevancia duradera. Tras la Guerra Fría, al principio llegamos a un acuerdo para desarrollar una arquitectura de seguridad europea inclusiva, más o menos basada en los acuerdos de Helsinki o en la idea de Gorbachev de una casa común europea. La seguridad debía basarse en la seguridad indivisible. Gestionaríamos la competencia en materia de seguridad, es decir, la seguridad indivisible significa que una parte no debería aumentar su seguridad a expensas de los demás. Así que se trataba de abordar preocupaciones de seguridad contrapuestas.
un enfoque muy westfaliano, por así decirlo. Pero en su lugar, decidimos expandir la OTAN. El argumento es que se trata de una institución de seguridad interdemocrática, lo que sugiere que es más benigna. Elevamos el papel de la democracia liberal en la seguridad internacional, algo de lo que todos se beneficiarían. Así que el argumento era que esto no se trata simplemente de hegemonías o de un regreso a la política de bloques de la Guerra Fría. Todos nos beneficiaríamos. Ese es el argumento. Pero creo que por eso es importante tener una discusión honesta sobre el pasado de la OTAN. Y la Operación Gladio es obviamente un caso de estudio muy importante. Así que me preguntaba si podrías, supongo, explicar qué fue Gladio y cómo operaba dentro de la OTAN. Sí, muchas gracias. Gladio es la palabra para una espada corta romana. Así que algunas personas pueden conocer a los gladiadores. E incluso hay una película, Gladiator. Ya sabes, en la antigua Roma, hace unos 2000 años, luchaban y usaban estas espadas cortas de doble filo. Así que la palabra Operación Gladio se utilizó en Italia para describir un ejército secreto de permanencia que operó durante la Guerra Fría. Permanencia es un término en la historia militar y significa que si un país es invadido y el ejército regular es derrotado, un ejército secreto de permanencia se activaría detrás de las líneas enemigas. Y la idea era que durante la Guerra Fría, que podemos decir que duró aproximadamente desde 1945 hasta 1990, estos ejércitos de Stay Behind fueron creados por la CIA y el MI6, los servicios secretos británico y estadounidense. Y esto está confirmado. Algunas personas dicen, oh, eso es todo teoría de la conspiración. Pero no, esto fue confirmado por el comandante supremo aliado en Europa, el Sasseur, que siempre es un general estadounidense. En Italia, esto se descubrió en 1990 por el primer ministro italiano Giulio Andreotti. Él dijo, tenemos este ejército secreto aquí en Italia. Fue creado por la CIA, fue creado por el MI6 y fue coordinado por la OTAN. La OTAN tenía dos organismos secretos, que se llamaban el Comité Clandestino Aliado y el Comité de Planificación Clandestina. En estos comités, representantes de todos los Estados miembros de la OTAN se reunían para discutir el asunto de los Stay Behind. Así que Gladio es el nombre en clave del ejército de resistencia en Italia. Pero también existían ejércitos de resistencia en Francia, España, Portugal, Alemania, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Luxemburgo, Bélgica y también en la neutral Suiza. Es decir, en todos los países de Europa Occidental, obviamente en aquella época, como sabes, pero solo para recordárselo a tus oyentes, Europa estaba dividida. Había países de la OTAN y al otro lado teníamos el Pacto de Varsovia. Investigué esto en mi libro, Los ejércitos secretos de la OTAN, y los ejércitos de resistencia en otros países tenían nombres diferentes. En Suiza, por ejemplo, el ejército de resistencia se llamaba P26 y en Bélgica se llamaba SD Era 8. Así que realmente hay nombres diferentes. Pero Operación Gladio era el nombre en Italia y se descubrió en 1990. Fue, como has dicho, también reconocido en 1990, en gran parte gracias a los italianos. Pero el Parlamento Europeo, o su predecesor en 90, exigió que la CIA y la OTAN detuvieran el terrorismo en Europa Occidental. Quiero decir, tengo una cita en la que se dice, considerando que durante más de 40 años, esta organización ha eludido todo control democrático y ha sido dirigida por los servicios secretos de los estados implicados en colaboración con la OTAN. Considerando que en ciertos estados miembros, los servicios secretos militares o sus ramas de control estuvieron implicados en graves casos de terrorismo y delincuencia, como demuestran diversas investigaciones judiciales. Ahora bien, es realmente extraordinario. Y de nuevo, pasamos de tener que limpiar este pasado a organizar toda la seguridad europea en torno a esto. Es realmente extraordinario. ¿Pero algún funcionario de la OTAN o líder estatal ha rendido cuentas alguna vez por estos crímenes cometidos a lo largo de las décadas?
through the decades? No. Lamentablemente, nunca se ha responsabilizado a nadie, y nunca hubo una disculpa oficial por estos crímenes. Porque Glenn, ten en cuenta que los ejércitos Stay Behind fueron organizados por la CIA y el MI6 junto con los servicios secretos locales. Así que en Turquía estaba el servicio secreto local, el MEMIT, colaborando con ellos. En Italia era el SIFAR, el Servicio Información y Forze Armate. En Alemania estaba el BND, el Bundesnachrichtendienst. Así que en cada país estaba implicado el respectivo servicio secreto. En Francia era la Dirección General de la Sécurité Extérieure, la DGSE. Y cuando fui a hacer mi doctorado, tuve 4 años para investigar Gladio. Investigué parte de ello en la LSE de Londres. Y les pregunté a mis profesores. Quiero decir, estos eran profesores de historia internacional, no cualquier profesor. La LSE es considerada una universidad muy buena. Y ya sabes, solo tenían conocimientos muy superficiales. Eso fue en 1999, así que 9 años después de que se descubrieran las redes. Había algunos datos disponibles públicamente, y los datos que había confirmaban muy claramente que estos ejércitos Stay Behind existían. Así que lo primero que hice fue recopilar los datos de cada país. Por ejemplo, en Bélgica, el ministro de Defensa de la época estaba en Italia y habló con el primer ministro italiano, Giulio Andreotti, y le dijo, esto es algo inquietante. Quiero decir, ¿por qué tienes un ejército secreto en tu país? Sabes, todo debería estar controlado por el Parlamento y no deberías tener un ejército secreto. Y entonces Giulio Andreotti le dijo al ministro de Defensa belga, bueno, ya sabes, vosotros también tenéis un ejército secreto en vuestro país. Y el ministro de Defensa belga respondió, ¿cómo es posible? Soy el ministro de Defensa, debería saberlo. Y entonces Andreotti le dijo, mira, simplemente vuela de vuelta a Bruselas y pregúntale a tu jefe del Estado Mayor Conjunto. Y eso hizo. Voló de vuelta a Bruselas y como ministro de Defensa en Bélgica, le preguntó a su jefe del Estado Mayor Conjunto, es decir, al oficial militar de más alto rango. Y el jefe del Estado Mayor Conjunto entonces confirmó que existe un ejército secreto en Bélgica. Y entonces él dijo, bueno, Jesucristo, soy el ministro de Defensa. Debería saberlo. ¿Por qué no lo sé? Y entonces el presidente del Estado Mayor Conjunto dijo, bueno, ya sabes, tú solo eres un político. Vosotros los políticos, venís y vais. Formáis gobiernos de coalición dependiendo de cuánta gente haya en el Parlamento y lo que sea. Pero nosotros somos militares, estamos aquí para siempre. Y lo mismo es algo que me di cuenta en Suiza. El ministro de Defensa suizo en ese momento se llamaba Caspar Villiger, y el director del ejército secreto suizo P-26 era Ephraim Catalan. Y entonces Ephraim Catalan dijo, sí, vaya, no informamos a Villiger, simplemente no lo hicimos. Ya sabes, no estuvo en el cargo tanto tiempo. Así que hay toda una serie de problemas que analizamos. En primer lugar, analizamos el problema del control democrático. Si el ministro de Defensa no lo sabe, o en algunos países lo sabe y en otros no, como sé que en Bélgica y en Suiza el ministro de Defensa no lo sabía, entonces eso va en contra de todos los principios democráticos. Y en segundo lugar, Glenn, el Parlamento debería saberlo. Si existe un ejército secreto, el Parlamento debería saberlo. Pero en Suiza, por ejemplo, y también en Italia, los parlamentarios no fueron informados. También en Noruega o en Francia, no fueron informados de que existía un ejército secreto dentro de su país, equipado, financiado y entrenado por la CIA y el MI6. Así que ese es el segundo problema. Analicé el caso de Suiza, cómo organizaron la financiación, porque obviamente el Parlamento siempre tiene que decidir sobre la financiación. Así que compraron equipos de comunicaciones, equipos Harpoon, se llamaban en ese momento. Para los diferentes ejércitos de resistencia siempre el mismo equipo de comunicaciones para Italia, Alemania, Suiza y Francia. Pero tuvieron que ocultar estos costes dentro de grandes proyectos de infraestructuras para el Ministerio de Defensa. Así que tuvieron que cubrir los costes dentro del sistema parlamentario.
Por eso, también había alguien del Departamento de Finanzas implicado para encubrir las huellas. Y bueno, eso ya es muy problemático. Y la persona del Parlamento Europeo que acabas de citar dijo correctamente que no podemos tener seguridad en Europa si ni siquiera conocemos la existencia de estos ejércitos secretos. Porque entonces llegamos al tercer paso, el más crítico y delicado. Estos ejércitos secretos estaban equipados con armas, explosivos y equipos de comunicación. La idea era que, en caso de una invasión soviética, funcionarían como una red de guerrilla. Podrían volar puentes, destruir depósitos de armas o ayudar a los pilotos de la OTAN, derribados, a escapar hacia el mar, luego a un submarino y de vuelta a su país. Obviamente, estos ejércitos secretos de permanencia contaban con explosivos. Estos explosivos estaban escondidos en muchos lugares diferentes a lo largo de los países. En Italia, a veces se escondían en cementerios, o en Suiza, se ocultaban en los Alpes, en las montañas, en escondites. En Noruega se ocultaban en diferentes lugares, y en Bélgica también. Así que estos escondites de armas, la gente empezó a buscarlos y se encontraron. Había pruebas, se encontraron. Y la narrativa de la OTAN era, no comentamos sobre operaciones secretas. Esa era la narrativa de la OTAN. Pero a puerta cerrada, los embajadores de la OTAN se reunían. El embajador italiano ante la OTAN, cuyo nombre es el embajador Fulci, dijo que en algunos casos estas armas de la OTAN, escondites Gladio con explosivos, se utilizaron para llevar a cabo atentados terroristas en Italia. Y sabes, Glenn, ese es el momento en el que pasamos a un nivel completamente diferente. That's the moment when we move to a completely different level. Then we're talking about NATO terrorism. Entonces estamos hablando de terrorismo de la OTAN en países de la OTAN, o terrorismo de la CIA, o terrorismo del MI6 en países de la OTAN. Y cuando empecé a trabajar en este nivel, los otros niveles son diferentes. Digamos que son fáciles. Vale, tenían estos ejércitos secretos. Vale, tenían las armas. Vale, tenían el armamento. Y todo estaba encubierto. Y los parlamentos no lo sabían, los profesores universitarios no lo sabían, y los periodistas no lo sabían. Pero una vez que se supo que la estructura existía, realmente puedes confirmarlo desde diferentes países, también en Turquía y en Grecia. Vale, la estructura está ahí, y no hay duda al respecto. William Colby, exdirector de la CIA, escribió sobre ello. La estructura está ahí. Pero luego fui un paso más allá, y basándome en el conjunto de datos italianos, llevaron a cabo atentados terroristas. Por ejemplo, en 1969, en Milán, Italia, que es una gran ciudad en el norte de Italia, culparon de estos atentados terroristas a la izquierda política, al Partido Comunista Italiano, con el fin de debilitar al Partido Comunista Italiano en las urnas, porque no querían que el Partido Comunista Italiano se volviera muy influyente. Y luego, por ejemplo, podrías tener un ministro de defensa comunista en Italia, y decían, vale, este ministro de defensa traicionaría todos los secretos de la OTAN a Moscú. Básicamente, llamaría a Moscú y les contaría todo. Así que alrededor del 30% del Parlamento italiano estaba controlado por los comunistas. Pero para debilitarlos, tenían depósitos de armas, y estos depósitos de armas luego eran utilizados por organizaciones de extrema derecha como Ordine Nuovo, que llevaron a cabo atentados terroristas. Así que mantengo mi conclusión de que hubo terrorismo de la OTAN en Europa Occidental. Pero, como bien dices, este es un tema extremadamente delicado. Se puede entender la lógica de establecer ejércitos secretos, guardar armas por si hay una invasión militar, para poder combatirla. Pero supongo que la consecuencia previsible es que si tienes ejércitos secretos armados hasta los dientes y pueden operar en la sombra, habrá muchas oportunidades para abusar de esto. Y como dices, entonces puedes empezar a atacar a tu oposición política. Puedes realizar atentados terroristas y culpar al otro bando. Y esto, obviamente, es muy problemático. Así que supongo que hay dos preguntas. ¿Qué tipo de crímenes se cometieron? ¿Qué tipo de misiones tenían? Y esto, de nuevo, no se utiliza para luchar contra los soviéticos después de una invasión.
Esto es encontrar otros usos para ese ejército secreto. Y supongo que la segunda es, ¿cómo afecta esto a la democracia? Y que haya personas en los niveles más altos que no sean conscientes de esto hasta que realmente empiezan a investigar. Bueno, la lista de atentados terroristas llevados a cabo con la implicación de la OTAN, la CIA, el MI6 y Gladio no está completa. Eso hay que decirlo. La lista de atentados terroristas no está completa. Así que siempre sugiero, si alguien está interesado, empezar por Italia. Italia no fue el único país que sufrió atentados terroristas. Obviamente, también hubo atentados en Francia durante la época en que Argelia buscaba su independencia, y parte del ejército francés estaba en contra. Así que los problemas dentro del movimiento francés eran que parte del ejército estaba realmente en contra de permitir que Argelia se convirtiera en un país independiente. Así que ya sabes, hubo atentados allí, y parece que personas de los ejércitos secretos estaban implicadas. En otros países, como Suiza, soy ciudadano suizo y estoy aquí en Suiza hablándoles, pero en Suiza no tuvimos atentados terroristas. Lo particular de mi biografía es que nací en Lugano, que es la parte de Suiza de habla italiana, así que hablo italiano. Por eso, mi interés se dirigió muy intensamente hacia Italia. En Italia, la situación era tal que durante la Segunda Guerra Mundial, Mussolini gobernaba el país, un fascista como Hitler. Había un fuerte movimiento de resistencia contra Mussolini, y los estadounidenses cooperaron con este movimiento de resistencia italiano, los partisanos. Esto era el OSS, la Oficina de Servicios Estratégicos bajo Donovan, que fue la predecesora de la CIA. Ellos suministraron armas a la resistencia. Así que estos grupos de tendencia izquierdista recibieron apoyo durante la Segunda Guerra Mundial. Luego, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses dijeron, «Oh, ya no queremos apoyar a los socialistas y comunistas en Italia. Es hora de dejar de enviarles armas». Si miras los datos, verás que los partisanos, partigiani, como se les llama en Italia, estaban muy tristes porque de un día para otro, la OSS dejó de darles armas. Luego, en 1948, los italianos tuvieron sus primeras elecciones libres. En realidad no libres, pero sí sus primeras elecciones nacionales. La CIA se había creado en 1947, así que el presidente Truman encargó a la CIA la tarea de manipular esas elecciones en Italia. Así que los socialistas y los comunistas no ganarían estas elecciones, porque ya sabes, tenían mucho apoyo popular, ya que se habían opuesto a Mussolini. Para 1948, Mussolini obviamente estaba muerto, y la izquierda esperaba una gran victoria. Pero los estadounidenses querían integrar a Italia en la OTAN en 1949. Así que la CIA, el primer trabajo de la CIA no fue, ya sabes, derrocar a Mossadegh en Irán o a Arbenz en Guatemala, sino en realidad manipular las elecciones italianas de 1948. Y lo hicieron con una campaña de difamación. Todos los políticos de izquierdas fueron atacados como malas personas. Luego crearon la Democracia Cristiana Italiana, que era un partido nuevo. Y usaron la palabra democracia, que suena como democracia, queda bien, y cristiana, porque Italia es un país católico. Así que pensaron, vamos a incluir el elemento cristiano. Eso va a atraer a la gente en Italia. Así que, democracia, Iglesia Católica e Italia. Crearon un partido a partir de esto e invirtieron millones en él. Y de hecho, la DC, yo entonces, ganó las elecciones italianas. Y el problema era que cada 4 años había elecciones de nuevo. Y luego, en 1969, por ejemplo, hubo estos atentados terroristas en Milán. Este es uno en el que estoy absolutamente seguro de que se usaron armas de los depósitos de armas de Gladio, porque es muy delicado investigar esto. Por un lado tienes los ejércitos secretos con los depósitos de armas, los entrenadores de la CIA y la gente del servicio secreto militar italiano implicados, algunos de los cuales escribieron libros sobre ello, ya sabes. Por ejemplo, el general Inzerilli escribió un libro y dijo, sí, yo fui comandante de Gladio, pero siempre dicen, no,
nosotros no llevamos a cabo los atentados terroristas, ya sabes. Además, la CIA dijo, sí, teníamos los ejércitos secretos. Oh sí, por supuesto, teníamos explosivos. Y ya sabes, los oficiales franceses te dirían lo mismo. En cada país había oficiales y personas informadas que te decían, sí, claro, nos estábamos preparando para la invasión soviética. Pero ninguno de ellos dice, y matamos a mujeres y niños. Ya sabes, esto va en contra de toda ética militar en cualquier país. No puedes decir eso y estar orgulloso de ello. Así que si vas a 1969 y a Milán, allí puedes demostrar que Ordine Nuovo, que es un grupo paramilitar de extrema derecha en Italia, recibió las armas de un depósito de armas de Gladio. Porque como bien dices, esos depósitos de armas y explosivos estaban allí y nunca deberían haberse utilizado porque no hubo ninguna invasión soviética. Pero luego, como mencionas, es cierto que si estás en una lucha política y tienes oponentes, en algún momento podrías decir, vale, ¿por qué no usamos los explosivos que tenemos, no contra una invasión soviética, sino contra un adversario político? Y simplemente, ya sabes, llevamos a cabo un atentado terrorista, utilizando a algunos extremistas de derechas, y luego culpamos a los comunistas. Y entonces los comunistas quedan mal. Y esa es la idea. Si se me permite explicarlo así, es como lo que ocurrió en Ucrania en 2014 en Kiev. Había francotiradores en el Hotel Ucrania y luego en el conservatorio. Y dispararon tanto a manifestantes como a agentes de policía de la unidad Berkut. Y como ha demostrado Kachanovsky, esto fue un ataque terrorista de falsa bandera. Disparas a la gente, como a 100 o 50, y simplemente tienes cadáveres. Luego, esto se culpó a Yanukovych, que en ese momento era el presidente electo de Ucrania. Y Yanukovych tuvo que huir. Puedes crear mucha presión política sobre otros partidos si llevas a cabo actos terroristas y los culpas a ellos. Y esto es lo que ocurrió en Italia. Así que realmente pondría como ejemplo la Piazza Fontana. Pediste diferentes ejemplos. Así que Peteano en 1972. Tenían un coche pequeño, un Fiat 500, 500 como lo llaman ellos. Fiat 500, 500 as they call it. 500 is in Italian is 500. 500 en italiano es 500. Así que tenían este pequeño coche aparcado al lado de la carretera, y Peteano es solo un pequeño pueblo en el norte de Italia. Entonces hubo una llamada a las fuerzas policiales. Una persona anónima llama a la policía, a los carabinieri, y dice, echad un vistazo a este coche. No sabemos, está ahí al lado de la calle donde nadie debería aparcar. Lleva ahí varios días. ¿Por qué no lo comprobáis? Así que la policía va allí y abre el capó del coche, y eso activa la bomba, y 3 policías mueren. Así que esto es un ataque al Estado si matas a agentes de policía. Y ya sabes, hubo un funeral y todo eso, y por supuesto, mucha cobertura mediática. Y luego recibes una llamada, de nuevo, una llamada anónima, y dice, hemos hecho esto, somos las Brigate Rosse, extremistas de izquierdas. Así que toda la historia se presenta como un ataque de extremistas de izquierdas con el fin de debilitar a los partidos políticos de la izquierda, porque la gente pensaría, no voy a votar socialista o no voy a votar comunista, porque ya sabes, esta gente es loca, llevan a cabo atentados terroristas, quizá no ellos mismos, pero sí personas cercanas a ellos. Y solo muchos años después apareció un miembro de Ordine Nuovo. Su nombre es Vincenzo Vinciguerra, y dijo, yo llevé a cabo el atentado terrorista en Peteano. Y después del atentado, fui protegido por el servicio secreto italiano. Me llevaron en avión a España, porque España en ese momento era una dictadura bajo Franco, una dictadura de derechas. Se aseguraron de que estuviera salvo, y querían que todo el terrorismo pareciera provenir de la izquierda política. Incluso hubo el asesinato de Aldo Moro, que era el primer ministro de Italia, quien dijo que quería incorporar a los comunistas en el gobierno. Es realmente un camino oscuro. Es un camino oscuro por el que se transita si se observa la Operación Gladio.
Cuando hablaste de Italia, también me recordó un poco a Grecia, porque la izquierda pasa de ser aliada a ser purgada después de la guerra. Pero también es similar con los ucranianos, porque durante la guerra, por supuesto, luchábamos contra los fascistas. Pero luego, una vez derrotados los fascistas, vimos que las agencias de inteligencia estadounidenses empezaron a colaborar con los fascistas en Ucrania hasta los años 50 como oposición a la Unión Soviética. Incluso en 1941 tenías a Harry Truman, antes de convertirse en presidente, que debatía sobre cuál debía ser la política estadounidense durante la guerra, que era, si los alemanes están ganando, deberíamos ayudar a Rusia. Si Rusia está ganando, deberíamos ayudar a los alemanes. Y de esta manera podemos dejar que tantos de ellos, dejar que se maten entre sí tanto como sea posible. Ese es el objetivo. Pero también implica que una vez que un bando empieza a perder, tienes que cambiar y apoyar al otro. Así que esa flexibilidad es bastante, sí, tiene una larga historia. Pero más allá de ganar elecciones ajenas, como argumentaste en Italia, formando partidos políticos, financiándolos, y sí, ganando las elecciones, esto no es algo solo de 2014, sino también de Ucrania en 2004. Pero lo interesante es que hacia los años 80, Estados Unidos pareció ir un paso más allá, que no era solo ganar elecciones, sino preguntarse, ¿por qué los países pueden tener su propia sociedad civil? ¿Por qué no debería esto estar representado por Estados Unidos? Así que, este desarrollo de las ONG, u organizaciones no gubernamentales, financiadas por Estados Unidos y a menudo integradas por personas de la comunidad de inteligencia, es simplemente para secuestrar la sociedad civil de otros países. Quiero decir, esto también es algo que se ha visto no solo en los antiguos países del bloque del Este durante la Guerra Fría, sino también después, en Georgia en 2003, en Ucrania en 2004 y de nuevo en Ucrania en 2014. Pero ¿por qué no hay más interés académico en esto? Porque la evidencia está toda ahí. Si miras de lo que estás hablando, o las ONG, toda la información está ahí. ¿De dónde viene la financiación? ¿Quiénes son las personas? Pero me resulta un poco extraño que haya tan poco interés académico. Bueno, creo que los europeos tienen miedo de decir que existe terrorismo de la CIA en Europa. Es como si mencionaras a la CIA ahora, con Estados Unidos bombardeando Irán. Algunas personas dicen que la CIA y el MI6 derrocaron al gobierno de Irán, el gobierno de Mossadegh, en 1953. Lo cual fue claramente una violación del derecho internacional. Fue una violación de la Carta de las Naciones Unidas, porque obviamente la Carta dice que todos los Estados miembros de las Naciones Unidas deben evitar el uso y la amenaza de la fuerza en las relaciones internacionales. Así que en realidad, está prohibido derrocar un gobierno en otro país. Y creo que los europeos son conscientes de ello. Dicen, vale, sí, hemos visto a la CIA derrocando al gobierno en Irán en el 53. Los europeos también son conscientes de ello. Y dicen, vale, hemos visto a los estadounidenses derrocando al gobierno en Guatemala, por ejemplo en 1954. O hemos visto a la CIA implicada en el asesinato de Lumumba, en el Congo en 1961. Hemos visto a Estados Unidos bombardeando Vietnam. Hemos visto que usaron el agente naranja. Y hemos visto, ya sabes, que también bombardearon Laos y Camboya. Los hemos visto bombardeando Afganistán. Los hemos visto bombardeando Sudán. Y obviamente, el caso Irán-Contra. Los hemos visto suministrando armas a los Contras para derrotar a los sandinistas en los años 80 en Nicaragua. Y los hemos visto, ya sabes, derrocando al gobierno de Salvador Allende en Chile en el 73. Así que, ya sabes, no es que los europeos sean ingenuos respecto al tema del imperialismo estadounidense, pero tienen esta idea muy extraña de que nunca harían eso en Europa. Ya sabes, porque es como vemos las tácticas, vemos la brutalidad,
pero estamos seguros de que no nos lo harían a nosotros. Y Glenn, si me permites poner un ejemplo. Cuando Seymour Hersh dijo que el ataque terrorista al gasoducto Nord Stream fue un acto de terrorismo de Estado estadounidense contra Alemania, eso fue en el 22. Cabría esperar que muchos periódicos alemanes o muchos profesores universitarios alemanes recogieran la historia y dijeran, sí, eso es terrorismo de un país de la OTAN contra otro país de la OTAN. Así que, dentro de los 32 países de la OTAN, en realidad hay ejemplos en los que Estados Unidos utiliza el terrorismo contra infraestructuras. En este caso, nadie murió, pero aún así fue un golpe muy duro para la economía alemana, que ahora sufre por los altos precios de la energía, y la gente está perdiendo dinero, y las empresas están quebrando. Como bien dices, esto no se está debatiendo. Es como una zona tabú. No se puede hablar del terrorismo de la CIA contra Alemania, porque según la suposición predominante, no existe tal terrorismo de la CIA. Se asume que la CIA no haría eso. Y entonces, la única solución es, el Pentágono no haría eso, las fuerzas especiales. No siempre es la CIA. También hay fuerzas especiales implicadas, como en Gladio. Y siempre se asume que Joe Biden, entonces presidente, cuando volaron el Nord Stream, no haría eso. No lo harían. Y ese es el mismo problema que tuve con mi investigación. En el 69, Nixon era presidente de los Estados Unidos. Y ya sabes, estaba bombardeando Vietnam, estaba bombardeando Laos, estaba bombardeando Camboya. Así que todo el mundo veía que Nixon estaba matando a miles de personas. Pero en Italia pensaban, no, él no mataría gente en Italia, ¿verdad? Él no haría eso. Y pasaron algunos años, hasta que Gian Adelio Maletti salió a la luz. Su rango era general, así que era un alto oficial militar. Trabajaba en el Servicio de Inteligencia de la Defensa italiana. El Servicio de Inteligencia de la Defensa, en realidad, tiene que vigilar si otros países están infiltrando Italia y si están llevando a cabo atentados terroristas. Quiero decir, eso es lo que tiene que hacer la defensa. Tienen que averiguar si otros países están causando estragos en tu país. Y él dijo, ya sabes, que el atentado terrorista en Milán fue influenciado por personas en Estados Unidos. Y utilizó un lenguaje muy cauteloso. Dijo que Nixon era un hombre muy extraño y que estaba usando métodos poco ortodoxos. Y eso lo dice un miembro destacado de la comunidad de inteligencia italiana, con rango de general. Y lo dijo en un juicio donde intentaban averiguar quién era responsable de todo ese terrorismo. Porque en el nivel más bajo, obviamente tienes a las personas que lo llevan a cabo. Nixon no va a tomar un barco, ir a Italia y poner la bomba. Pero en el nivel más bajo, tienes a gente de Ordine Nuovo. Y son simplemente fascistas, extremistas de derechas, que piensan, dentro del contexto de la Guerra Fría, que los comunistas son malvados. No están solo en la Unión Soviética. También están en Italia, en el Partido Comunista. Así que es correcto luchar contra ellos. Yo siempre intento averiguar la mentalidad de estas personas. Dicen que la Guerra Fría fue una guerra caliente, así que está bien matar. Puedes identificarlos, y eso ya se ha hecho. En un nivel superior, entonces tienes las estructuras de la OTAN, las estructuras de la CIA, las estructuras del MEMI-6, porque la CIA y el MEMI-6 estaban ofreciendo equipamiento militar, explosivos, granadas de mano, ametralladoras, munición, equipos de comunicación. Así que eso venía de la CIA y el MI6, y también el MI6 y la CIA, junto con las fuerzas especiales, los boinas verdes o el Special Air Service británico, eran quienes daban el entrenamiento, ya sabes. Así que ya ves, la mano británica y estadounidense está claramente ahí. Y luego, en algunos países, como en Turquía en 1981, derrocaron al gobierno. Sabes, en Italia tenemos atentados terroristas, pero en Turquía derrocaron al gobierno. Y las fuerzas Stay Behind estuvieron involucradas. Y la CIA, ya sabes, el jefe de la oficina entonces, Heinz, estaba orgulloso, ya sabes, de decir, vale, derrocamos al gobierno en Turquía. Y en Grecia también, en 1967, cuando se derrocó al gobierno, los ejércitos Stay Behind estuvieron involucrados. Así que si miras la red Stay Behind en su conjunto,
presenté mis hallazgos en 2001. En septiembre de 2001, justo 2 semanas antes de los atentados terroristas del 11S, dije que el terrorismo puede usarse para manipular el clima político. Y desde entonces, ya sabes, ha habido gente aquí y allá interesada en ello y diciendo, vaya, eso es una locura. Quiero decir, ¿por qué la OTAN llevaría a cabo atentados terroristas y la CIA? Y si lo hacen, ¿por qué los países que fueron objetivo no abandonarían de inmediato la OTAN diciendo, este es un club peligroso, no quiero ser miembro? ¿Y por qué ni siquiera hay un debate? Y entonces digo, bueno, es muy parecido a lo que ocurre en Ucrania. Es muy difícil en Ucrania hablar sobre el terrorismo de bandera falsa de febrero de 2014. Algunas personas hablan de ello. Y es muy parecido a la voladura del gasoducto Nord Stream y la discusión al respecto en Alemania. Algunas personas hablan de ello. Seymour Hersh, un hombre excelente, habló de ello. O en el caso de Ucrania, Jeffrey Sachs habla de ello. Kat Janowski habla de ello. Tú hablas de ello. Así que, ya sabes, algunas personas hablan de ello, pero en realidad es una comunidad de investigación muy pequeña la que se ocupa del terrorismo de bandera falsa. Creo que esto reside un poco en la naturaleza humana. Si tienes el poder de organizar quiénes somos nosotros y quiénes son ellos, nosotros y ellos, porque este es un instinto clave en la humanidad, entonces puedes, sí, salirte con la tuya, porque los seres humanos siempre mantendrán intacto el grupo. Buscarás excusas para los tuyos. Exageras cuánto tienes en común con los aliados y exageras cuán diferentes sois de los oponentes. Y de esta manera, te aseguras de que la solidaridad del grupo no se vea amenazada por la realidad y los hechos, supongo. Sí, exactamente. Es interesante, sin embargo. Siempre pensé que en este sentido, Bush era mejor que Obama y Trump era mejor que Biden, en la medida en que al menos es posible criticar a Estados Unidos. Lo peor es si hay un líder como Obama, a quien los europeos simplemente siguen para besarle los pies. Entonces, es realmente imposible. Pueden hacer lo que quieran. Pero el Nord Stream fue un acontecimiento fascinante, porque incluso ahora que ha salido a la luz que, bueno, no fueron los rusos después de todo, intentaron culpar solo a los ucranianos, aunque me cuesta creer que los estadounidenses no dieran luz verde o no lo hicieran directamente. Pero en cambio, el argumento es, bueno, sabíamos que no era Rusia. Sabíamos del ataque antes de que ocurriera realmente. Esto es lo que escuchamos ahora. Pero entonces me pregunto, ¿dónde están los periodistas que deberían hacer una pregunta clave? ¿Qué pasó después del ataque? Porque todos nuestros líderes políticos, todos nuestros medios de comunicación, señalaban con el dedo, diciendo, bueno, esto es el manual de Putin. Todos los medios, todas las pistas llevan a Rusia. Y utilizamos esta mentira para militarizar el mar Báltico, cosa que, por cierto, seguimos haciendo. También lo utilizamos para escalar la guerra en Ucrania. Así que si los estadounidenses sabían que no eran los rusos los responsables de esto, ¿cómo puedes explicar al público que organizaron un ataque terrorista contra Europa? Destruyeron nuestra infraestructura energética crítica y luego usaron esta mentira para militarizar el mar Báltico y escalar la guerra contra Ucrania, que ahora está destruyendo claramente a Ucrania y también a las economías europeas. Así que simplemente, si quieres justificarlo, vale, adelante y justifícalo. Pero no hay ningún interés, ningún periodista considera que esto sea digno de noticia. Es bastante asombroso la disciplina de grupo que se ha inculcado en los europeos. ¿Cómo puedes lograr esto? Es realmente sorprendente. Creo, Glenn, que los europeos ahora están tomando conciencia de que cada guerra se libra en el aire, en el mar, en tierra. Y la cuarta dimensión, muy importante, es la guerra de la información. Y lo que acabas de describir para mí es que algunas personas se dan cuenta de que han sido objeto de una guerra de la información. Para cualquier principiante siempre digo que empiece con Nord Stream. Es lo más sencillo. Nadie murió, así que no es tan emocional. Pero aún así, es un daño grave porque la gente pierde sus trabajos, la gente pierde dinero.
es significativo. No se puede decir que no importa. Realmente es significativo. Pero empieza con Nord Stream. Y ahora ves que fue volado. Y luego tienes a la primera persona realmente honesta que da un paso al frente para investigarlo, que es Seymour Hersh. Y ya sabes, luego verifica su historia. Básicamente dice que la administración estadounidense lo hizo. Y Seymour Hersh, en mi opinión, es una persona muy creíble. También dijo, ya sabes que Trump iba a bombardear Irán. Lo dijo el día o 2 días antes de que Trump realmente lo hiciera. Y Seymour Hersh tiene excelentes contactos en la CIA, en el Pentágono y en otros servicios secretos de Estados Unidos, que no están de acuerdo con lo que hace el poder imperial estadounidense. Y las personas que hablan con Seymour Hersh no quieren que se haga estallar Nord Stream. No quieren que Trump bombardee Irán, como acaba de hacer. Así que hay voces disidentes, filtradores, si quieres llamarlos así, pero no con sus nombres en público. Así que digo, empecemos con Nord Stream, y luego veamos cómo cubrieron esto los grupos de prensa europeos, o cómo lo cubrieron los líderes estatales europeos. Y es increíble. Esta discusión sobre el terrorismo estadounidense nunca llegó realmente a los titulares. No se llamó terrorismo, no fue terrorismo estadounidense. Simplemente fue una operación de sabotaje. Así que el lenguaje, el encuadre y la narrativa. El lenguaje es solo una palabra, el encuadre son 2 o 3 palabras, y la narrativa es un párrafo. El lenguaje no es terrorismo, es sabotaje. Y luego el encuadre fue sabotaje ruso. Sabotaje ruso. Como si, vale, los rusos están destruyendo su propio gasoducto. Solo las personas más ingenuas aceptarían esto. Y luego, oh no, son los ucranianos. Ese era el relato. Zelensky era consciente de ello, pero no pudo detener la operación. Absolutamente. Es lo mejor. Como ya sabes, en un mal día quizá tenía poca batería en el móvil o cualquier otra excusa. Es todo un sinsentido. Y una vez que has analizado Nord Stream y te das cuenta de que Seymour Hersh tiene la mayor credibilidad de todos los que lo cubren, probablemente llegues a la conclusión de que se trata de terrorismo estadounidense. Entonces puedes ir un paso más allá y decir, vale, tenemos que darnos cuenta de que hay terrorismo estadounidense en Europa. Y realmente tiene que calar. Para algunas personas es imposible. Y yo digo, vale, ve despacio. No tienes que empezar con Italia en la Guerra Fría. Toma el caso de Nord Stream. Y luego el segundo paso, solo para dar a alguien quizás un consejo sobre cómo adentrarse en el ámbito de la guerra secreta. El segundo paso realmente creo, es Ucrania en 2014. Digo que la invasión rusa del 24 de febrero de 2022 fue ilegal. Fue una violación de la Carta de la ONU. Pero antes de eso, en febrero de 2014, tuvimos un golpe de Estado. Sé que hay un debate sobre quién llevó a cabo el golpe de Estado, pero fue 100% un golpe de Estado. Tengo algunos amigos, no sé cómo es el debate en Noruega, pero aquí en Suiza, algunos amigos vienen y me dicen, oye, Daniele, entiendo que el gobierno fue derrocado, pero solo era gente en las calles. Ya sabes, estaban gritando y diciendo al gobierno que se fuera. Y entonces, de repente, ese gobierno se fue porque eran corruptos. Y yo digo, no prestaste atención. No fue así. La gente estaba gritando, estaban en las calles, pero en un día específico, el 20 de febrero de 2014, había personas en los tejados y estaban disparando tanto a los manifestantes como a la policía. Así que tienes 2 grupos enfrentándose durante muchos días y luego tienes a una tercera parte en los tejados. Y sabemos en qué tejados. Fue en el Hotel Ucrania, en el conservatorio. Eso lo sabemos gracias a Kachanovsky, que hizo una investigación excelente, y desde allí dispararon a ambos grupos. Y luego culparon al presidente. Entonces yo digo, míralo, esto es claramente una estrategia de tensión, y la tensión no está con las personas que han muerto. Ellos ya no tienen tensión. La tensión está en las personas que observan esto. Y se crea tensión como el miedo y el odio. Eso es tensión emocional.
y luego se le echa la culpa al presidente Yanukovych. Así que Yanukovych huyó y un gobierno golpista tomó el poder. Quiero decir, Zelensky, al final, está en una sucesión de personas que, bueno, no Zelensky, que fue elegido en 2019, sino Poroshenko y la gente de en medio que inició la guerra civil, llegaron al poder mediante una estrategia de falsa bandera de tensión. Y nosotros, en la OTAN, simplemente no queremos hablar de ello. No queremos hablar de Nord Stream. No queremos hablar del golpe de Estado de 2014. Y ahora llegamos a Gladio. Esto es aún más atrás, porque es la Guerra Fría y para la mayoría de la gente, Italia es solo el lugar al que vas en verano y compras un helado a tus hijos. Eso es básicamente Italia, o quizá Ferrari, o quizá la comida italiana. Pero cuando les dices que hubo atentados terroristas en Italia por Gladio, por la Operación Gladio, la gente se vuelve loca. He conocido a muchas personas que me dicen: esto no puede ser, Daniele. Simplemente no me lo creo. Me encanta Italia, y no puedes decirme eso. Realmente me perturba, me molesta, y no quiero escucharlo. Y luego voy más allá y digo, si vas a Alemania, te darás cuenta de que al final de la Segunda Guerra Mundial, muchos nazis fueron juzgados, los llamados juicios de Nuremberg. Pero no todos, y eso es importante. Por ejemplo, un tipo, Reinhard Gehlen, fue nombrado jefe del servicio secreto alemán, el Bundesnachrichtendienst, que antes se llamaba Operación Gehlen. Y la Operación Gehlen tenía redes de extremistas de derechas. Y estos extremistas de derechas, nazis hasta 1945, eran muy anticomunistas. Odiaban a los soviéticos. Así que la CIA dijo, esos son los buenos, los necesitamos. Necesitamos a alguien con una posición e ideología muy fuertemente anticomunista. Y los integraron en las redes Stay Behind. Cuando se descubrieron las redes Stay Behind en Alemania en 1990, era cuando el canciller Kohl estaba en el poder. Fue muy embarazoso para ellos, porque ya sabes, hay un ejército nazi secreto en tu país, y tienen explosivos y munición, y bueno, deberíamos investigar esto. Y todo el mundo estaba como, oh, mejor no hablemos de ello. Sí, él era el jefe de la inteligencia militar de la Wehrmacht de Hitler, es decir, Gehlen. Y de nuevo, Christopher Hitchens señaló una vez que la alianza entre los fascistas y la CIA infundió algo muy feo en Estados Unidos. Argumentó que tiene que haber más transparencia sobre esto y más debate para empezar a abordar algunas de las consecuencias, como decías, de lo que ocurrió desde aquellos días y de dónde estamos ahora. Hay un hilo común en todo esto. De nuevo, Gehlen fue contratado por la CIA para dirigir la inteligencia estadounidense en Europa. Quiero decir, el tipo de Hitler. Y otra vez, no es una conspiración. La mayoría de la gente no lo sabe, pero esto está demostrado. ¿Por qué no es esto problemático? Pero la idea de que la OTAN solo trataba de democracia liberal y libertad. Pero si quieres abordar por qué la gente no quiere enfrentarse a esto, creo que es por Walter Lippmann. Él escribió una vez que si atacas el núcleo de las convicciones o creencias clave de las personas, cómo organizan su visión del mundo. Por ejemplo, somos democracias liberales, somos buenos, libertad. Nuestros oponentes, ellos siempre son malos, no les gusta la libertad, están en contra de la democracia, son imperialistas. Ahora bien, si ves el mundo a través de este prisma, él argumentaba que cualquier información que contradiga esta visión fundamental del mundo, la gente la rechazará por sí misma. No siempre necesitas una gran operación estatal para censurarla. Las personas, por su instinto natural de preservar sus suposiciones fundamentales sobre el mundo y su lealtad al grupo, simplemente optarán por mirar hacia otro lado e ignorarla. Así que es bastante problemático. Es como la sombra, ¿sabes? Es la sombra de uno mismo, o la sombra dentro de tu propio grupo. Creo que incluso hay una película que vi hace muchos años,
Se llama Festen y creo que se produjo en los países escandinavos. No sé si conoces la película, pero básicamente trata de un hombre que habla sobre el abuso que ocurrió dentro de la familia y él quiere sacar la verdad a la luz, pero simplemente lo apartan. No quieren escucharlo. Y tienes razón en lo que dices. Aquí estamos hablando de psicología. ¿Cómo puede ser que en nuestro propio grupo, sabes, los servicios secretos estén llevando a cabo terrorismo? Y en Europa es Gladio. Y en Estados Unidos, por ejemplo, está el asesinato de Kennedy en 1963. En mi otro libro sobre Estados Unidos, he escrito que estoy totalmente convencido de que la historia con Lee Harvey Oswald es simplemente una historia falsa. No es verdad. Ya sabes, esto es todavía lo que lees en Wikipedia, que Lee Harvey Oswald mató a John F. Kennedy en 1963, en Dallas, y que es solo un tipo solitario y loco. Eso es todo. Ese es el nivel de Wikipedia que obtienes. Pero las personas que profundizan más lo ven como un golpe de Estado en Estados Unidos por parte de la CIA. La CIA tenía gente que mató a Kennedy. Pero ahora las personas que nos escuchan, que escuchan esta conversación, podrían pensar, no, este tipo está yendo un poco demasiado lejos. Quiero decir, si la CIA mató a Kennedy, ¿por qué no se cerró la CIA? Es decir, ¿cómo puede ser esto? Y luego hablamos del Estado profundo, y hablamos de operaciones encubiertas. Y creo que ahora estamos en un proceso en el que la gente se da cuenta de que existen operaciones encubiertas, pero han existido durante muchos años. Es decir, cuando se creó la CIA en 1947, siempre hubo un departamento que se dedicaba al análisis. Ray McGovern, por ejemplo, es un tipo excelente, ¿verdad? Es un exagente de la CIA, y ellos hacen análisis, así que se parecen mucho a los profesores universitarios. Hablan muchos idiomas, viajan por el mundo, leen mucho y se interesan por muchos temas. Pero luego también están los tipos paramilitares que llevan a cabo operaciones encubiertas. Y estos tipos no hubo ningún escrutinio sobre lo que hacía la CIA. Hubo la investigación Church a mediados de los años 70, pero desde entonces, nada. Así que es muy difícil para los investigadores hablar de la Operación Gladio. Pero ahora, gracias a YouTube, creo que ya llevamos 20 años con YouTube. Se creó en 2005, así que ahora es 2025, 20 años de YouTube. Podemos tener estos debates abiertos. Y quiero darte las gracias, Glenn. Veo mucho tu canal de YouTube y realmente creo que ayudas a la gente a entender la política internacional. Estoy muy agradecido por ello. Bueno, gracias. Lo aprecio. Pero sobre Ray McGovern y el tema del sabotaje, él estuvo 27 años en la CIA. Presidió la Evaluación Nacional de Inteligencia. Era quien daba los informes diarios de inteligencia al presidente Reagan. Era una figura central, ya sabes. Además, ahora advierte que, según la historia pasada, deberíamos estar muy preocupados por la posibilidad de ataques de falsa bandera contra algunos barcos estadounidenses o algo por el estilo. Así que no es como si esto perteneciera a los rincones oscuros de Internet. Es una práctica establecida a lo largo del tiempo. Me resulta extraño que casi se descarte, como si fuera una teoría de la conspiración. Cuando ves a gente criticando la guerra, por ejemplo, contra Afganistán, la gente dice, oh, ¿por qué no debería Estados Unidos querer ayudar a que las niñas vayan a la escuela? O, ¿por qué está mal bombardear Irán? Esto va a ser un desastre. Sí, pero dicen, no tienen una democracia adecuada. Necesitamos más derechos para las mujeres. Quiero decir, ¿cómo hemos llegado a esta situación en la que creemos que Estados Unidos, con una historia larga y muy brutal, y una estrategia de seguridad basada en la primacía y hegemonía global, de alguna manera, repetimos la idea de que, sí, por supuesto, están ocupando Afganistán durante 20 años para que las niñas puedan ir a la escuela? Sí, por supuesto. Están bombardeando reactores iraníes y presionando por un cambio de régimen porque no les gusta que las mujeres no tengan más derechos.
que deberían. Me asombra que esta sea la narrativa que todos siguen. Es lo mismo con Ucrania. Puedes decirle a la gente, bueno, cuando derrocamos al gobierno allí, solo el 20% quería la OTAN. Entonces, ¿por qué seguimos diciendo que luchamos para que puedan elegir políticas exteriores firmes? No hay nada ahí. Siempre recibo la misma respuesta. Bueno, ¿por qué dices esto? Suena controvertido, ¿por qué? O dicen, bueno, esto es un argumento pro-Kremlin porque es lo que dirían los rusos. Realmente no me importa en absoluto lo que puedan decir los rusos. Tienes la realidad objetiva y luego tienes lo que es falso. Y parece que la estrategia principal ahora es simplemente defender la narrativa frente a todos los hechos incómodos, incluso si esas narrativas terminan perjudicándonos a nosotros mismos. Quiero decir, ¿qué estamos haciendo? En Ucrania esta guerra era innecesaria. No estamos ganando. Estamos destruyendo a los ucranianos. Estamos destruyendo las economías europeas. Y al mismo tiempo, Estados Unidos planea marcharse. Es decir, no hay ningún beneficio estratégico, no hay ningún beneficio humanitario, pero aún así estamos atrapados en estas narrativas que no se pueden cuestionar a menos que quieras que te difamen como agente de Putin. Es simplemente, sí, es muy peligroso que no haya debate en torno a estas narrativas absurdas. Es cierto que señalas la palabra narrativa, porque una narrativa, básicamente, es solo un conjunto de pensamientos en tu cabeza. Eso es todo lo que es. Y lo que me di cuenta al investigar la Operación Gladio es que tiene mucho que ver con el control de la narrativa. La historia de cómo se escribió el libro es que antes trabajé sobre la crisis de los misiles en Cuba y pensé que era algo realmente fascinante. La CIA intentando derrocar a Fidel Castro en 1961 en la invasión de Bahía de Cochinos, luego los soviéticos llevando misiles a Cuba y después Kennedy imponiendo un bloqueo y diciendo a los soviéticos que se marcharan, y así sucesivamente. Así que leí libros de Noam Chomsky y Bill Bloom, dos autores estadounidenses, y pensé que estos libros eran muy interesantes. Así que les envié mi análisis de la crisis de los misiles en Cuba y me dijeron, oh, eso es muy interesante. Luego volé a Estados Unidos y conocí a Noam Chomsky en el MIT y conocí a Bill Bloom en Washington, ya sabes, y compartimos ideas sobre el imperialismo estadounidense. Y Noam básicamente dijo, ¿sabes, Daniele? Esto se llama fabricación del consentimiento. Y yo le dije, sí, leí tu libro sobre eso. Es realmente una locura. Quiero decir, fabricar el consentimiento básicamente significa que tienes dos partidos, los demócratas y los republicanos en Estados Unidos, y ambos son partidos de guerra. Es decir, ambos están a favor de bombardear Libia, Irak, Irán. Ningún partido dice, oh, no podemos hacer eso. Por ejemplo, Clinton era demócrata. Clinton, for instance, was a Democrat. He bombed Serbia, and Bush, he bombed Afghanistan. Bombardeó Serbia, y Bush bombardeó Afganistán e invadió Irak. Él era republicano. Así que, tanto si eliges un partido como el otro, todo es fabricación de consentimiento. Creo que este sistema ha funcionado durante muchos años, fabricando consentimiento. Pero ahora, creo que el control de la narrativa se ha vuelto cada vez más problemático o difícil, también gracias a canales de YouTube como el tuyo, o grandes canales de YouTube como el de Tucker Carlson, donde simplemente rompen la narrativa de los canales de televisión convencionales como CNN y Fox News. Rompen la narrativa, porque la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero de 2022, en el mundo germano-parlante, siempre se etiqueta como una guerra de agresión ilegal y no provocada. Guerra de agresión ilegal y no provocada. Ya sabes, y eso ha estado en los medios alemanes durante 3 años. Y yo siempre digo, sí es ilegal, porque es una violación de la Carta de las Naciones Unidas. Por ejemplo, los rusos no tienen permitido invadir Ucrania. Ucrania no tiene permitido invadir Rusia. Pero no es no provocada, porque tuvimos el golpe de Estado en 2014 o en 2008. Bush invitó a Ucrania a convertirse en miembro de la OTAN. Y antes de eso, la ampliación de la OTAN, como has explicado en muchos casos y también en tu trabajo. Pero ahora,
el viernes 13 de junio de 2025, hemos visto a Israel bombardeando Irán. Eso, claramente, es una guerra de agresión ilegal y no provocada. Pero los medios alemanes no lo han seguido tan de cerca. Está en Noruega o en Estados Unidos, pero en el mundo de habla alemana, aquí no se utiliza la frase guerra de agresión ilegal. Así que la gente, no todo el mundo obviamente, pero las personas que son un poco conscientes de lo que significa la palabra narrativa o la palabra formulación, ya sabes, framing, wording, narrativa, esas son las tres palabras, empiezan a darse cuenta de que vale, si los rusos invaden, está mal. Si los israelíes bombardean otro país, entonces está bien. Pero tú eres responsable de decir que ambas cosas están prohibidas. Así que creo que el control de la narrativa se está volviendo cada vez más difícil. Y veo a más gente dándose cuenta de que Occidente no nos está contando toda la verdad. Sí, después del ataque a Irán, los principales argumentos eran, bueno, por parte de los líderes políticos, vi lo mismo con von der Leyen y Kaja Kallas. Decían, bueno, Irán no puede tener un arma nuclear, como si ese fuera el marco del conflicto, o Israel tiene derecho a defenderse. Quiero decir, es muy extraño. No puedes reclamar el derecho a defenderte cuando estás lanzando un ataque sorpresa. Y además, no puedes basar una guerra en que no se les permita tener un arma nuclear cuando nuestros propios servicios de inteligencia dicen que no están intentando conseguir un arma nuclear. Pero, de nuevo, eso es lo que son las narrativas. Son relatos. Y esos relatos suelen organizarse en torno al nosotros virtuoso frente al otro criminal. Y mientras la gente crea en la narrativa, normalmente verás que los hechos suelen tener menos importancia de todos modos. Daniele Ganser, muchísimas gracias por tu tiempo. Y de nuevo, has escrito más libros que pondré en la descripción. Espero que puedas volver algún día para hablar también de algunos de tus otros libros. Muchas gracias, Glenn, por la invitación. Es mayo en Suecia para Noruega.